Buenos días, hermanos. Quiero compartirles hoy en esta mañana algo pues muy necesario. Espero que se sientan bien en esta mañana y me da mucho gusto saludarlos en esta mañana y espero que esto sea de mucha bendición. Es un tema muy profundo, pero no podemos dar mucho, como dicen, ¿no? Pero lo que Dios me ha dado, eso lo quiero compartir en esta mañana. El título de esta prédica se llama La oración eficaz. ¿Por qué eficaz? Tenemos que a veces entender la palabra que menciona esta palabra, una palabra griega, quiere decir que es enérgico. O quiere decir energía, vigor, pero también tiene otro significado que dice que es acción, activo y efectivo. Es decir, que tenemos que hacer una oración como enérgico, con mucho vigor, con mucha pasión. Y dice que debemos tener que acción, que tenemos que tener que ser activo y efectivo. Por eso me gustó esta palabra, tuve que investigar qué significa. Así que, mis hermanos, quiero compartirles algo muy importante, que es, ya con el tema ya se dio cuenta de qué se trata. Se trata de la fe. Y vamos a empezar por Hebreos 11:1, que pues es el fundamento de la palabra. Y a muchos se nos hace complicado, se nos hace difícil, porque a veces cuando oramos no recibimos la respuesta de Dios y todo eso, y a veces no entendemos y a veces nos desanimamos un poco. Pero hoy quiero compartirles un poquito sobre el punto de la fe. Entonces el texto de Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí hay un punto muy importante que dice que la fe no es pasado, ni es en el futuro, sino que la fe es presente. Por eso dice, es pues la fe. Y ahí donde dice certeza, le podemos cambiar un poquito el nombre. En vez de ser certeza, le vamos a poner sustancia. ¿Por qué sustancia? Porque nosotros tenemos que orar hasta poder adquirir esa sustancia, que también quiere decir seguridad. Sustancia es seguridad, tener la plena seguridad. Por eso cuando venimos delante del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser bien específicos con Él, porque Él no contesta oraciones vagas. Por eso es que muchas veces no recibimos contestación de nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque no le especificamos bien qué es lo que nosotros queremos, ¿entiendes? Aunque Él sabe, pero también es un Dios que necesita que uno le especifique bien qué cosa es lo que uno quiere. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si una muchacha se quiere casar y está orando porque le llegue un marido, entonces pasa, no sé, 3, 5 o 10 años pidiendo y nunca llega, porque pues marido hay muchos. Deberíamos de empezar por de qué color: amarillo, blanco, negro. Entonces esos son los puntos que hay que especificar. Y de qué estatura, que sea alto, que sea bajo. Así que pues hay que describirle bien al Señor qué cosa es lo que queremos. Y así es en todas las cosas, como dice, ¿no?
Entonces es algo muy importante que yo les comparto, mis hermanos, que esto que estamos viviendo o que estamos pasando y que hay muchos comentarios, pues precisamente estamos muy necesitados de una fe verdaderamente efectiva. Así que la palabra que dice, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, ¿la qué? La sustancia. Sustancia también quiere decir que nosotros tenemos que orar hasta poder adquirir, ¿qué cosa? El título legal. Hasta que eso lo recibamos nosotros, queremos decir que ya Dios nos contestó y que Dios nos va a proveer de lo que nosotros le estamos pidiendo. Por ejemplo, si usted va a una tienda donde venden aparatos eléctricos y usted pues compra, por decir, un refrigerador, y ese aparato, como tiene mucho volumen, pues usted no se lo puede llevar inmediatamente, entonces usted tiene que esperar que se lo lleven. Pero cuando menos ya tiene usted pues la factura donde la pagó, y entonces nada más que tiene que hacer, recibir nada más en el momento que se la lleven. Y eso es precisamente, es un título legal. Entonces nosotros tenemos que orar hasta adquirir ese título legal. Entonces lo más importante también en todo esto es que nosotros tenemos que visualizar eso que nosotros pedimos. Ese nos hace difícil a veces, ¿me entiende? Pero tenemos que orar hasta que podamos visualizar con la mente esa cosa que nosotros queremos, que Dios nos provea, que Dios nos conteste. Entonces es algo muy importante lo que es la sustancia. Entonces, ¿qué dijimos que es la sustancia? El título legal de esa petición que nosotros le hacemos a nuestro Dios. Así que seguimos adelante. Entonces, ahí donde dice certeza, le ponemos sustancia. Y donde dice convicción, le podemos poner aquí algo muy importante, que es demostración de lo que no se ve. Es que por eso le fallamos mucho al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy dados a creer en lo que vemos. Pero ya se los he compartido en otras ocasiones, que primero aquí nosotros tenemos que creer y después recibir. Tenemos que creer primero y después recibir lo que el Señor nos da. Así que es algo muy importante, como dice, ¿no? Porque si yo le pudiera hablar de la fe, pues nada más le puedo citar nada más el texto, así ya. Pero eso pues ya lo saben ustedes. Ahora, el punto aquí importante es por qué el Señor no contesta nuestras peticiones. Así es que grábese bien esto. El Señor necesita que nosotros le describamos bien qué cosa es lo que necesitamos. El tamaño, ¿cómo se llama? El color, bueno, toda una buena descripción para que nosotros podamos recibir lo que nosotros pedimos. Por ejemplo, les puedo citar lo que dijo el ciego Bartimeo, que él preguntó que por qué había tanto ruido, y entonces le dijeron, es Jesús el que viene. Y entonces pues él se paró inmediatamente, como dice, ¿qué le dijo? Jesús de Nazaret, hijo de David. Entonces le gritó, y entonces dice que la persona que estaban ahí al lado le dijo, pues ya cállate. No, él más todavía gritaba. Y entonces dice que se paró el Señor Jesús y le preguntó que sí, qué cosa era lo que deseaba. Aunque todas las personas que estaban ahí sabían de antemano cuál era su petición. Pero hasta que él no dijo, quisiera recobrar la vista. Y entonces inmediatamente le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces es algo bien importante que nosotros también le especificamos bien a nuestro Dios qué cosa es lo que queremos, ¿entiendes? Así que pues es algo muy, muy importante. Entonces estamos hablando que la fe es la sustancia, la seguridad o el título legal o propiedad legal de lo que nosotros vamos a recibir. Es algo verdaderamente, como dice, que
A veces nos hace difícil, pero por eso yo me puso en mi corazón el Espíritu de Dios que yo le compartiera algo bien importante, porque hoy, como dice, estamos viendo la carestía, que no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay dinero, y entonces las cosas se necesitan. Entonces tenemos que ir con nuestro Dios. Él es el dueño de todo el universo y Él sustenta todo el universo porque Él es poderosísimo y Él tiene todas las cosas que nosotros necesitamos. Únicamente que tenemos que hacer eso. Principalmente, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, visualizar. Segundo, tenemos que orar hasta poder obtener, ¿qué cosa? La sustancia. Cuando tenemos la sustancia, ya tenemos el derecho legal. Y entonces tenemos que orar hasta recibir eso. Tenemos que orar y tenemos que darle gracias porque eso ya está dado. Esa es la fase más importante de lo que nosotros podemos estar seguros, porque aquí habla de la seguridad. Así que, mis hermanos, esto es algo muy importante. Ahora yo le quisiera preguntar algo. ¿Usted tiene fe? El Señor dice que usted tiene fe. Y eso lo dice en Romanos 12:3. Dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios nos creó, ya nos dio, ¿qué cosa? Una medida de fe. Así que no podemos decirle que no tenemos fe. De hecho, ¿se acuerdan de la higuera que el Señor maldijo? Y entonces, ¿qué dice? Que los discípulos se sorprendieron cuando vieron al otro día la higuera. Dice que estaban secas hasta las raíces. Entonces fue algo sorprendente que de un día para otro no puede suceder eso, pero sucedió. Entonces dijo el Señor Jesús, dice, tened fe en Dios. Entonces, ¿a dónde vamos a poner nuestra confianza, nuestra fe? En el Señor. Es como pedirle, Señor, transfiéreme tu fe. Dame de tu fe, Señor. Yo quiero de tu fe. Entonces, pues es algo que verdaderamente son cosas tan insignificantes, pero son muy importantes para cada uno de nosotros, porque tenemos que crecer, hermano. No podemos quedarnos ahí varados, no podemos quedar con lo poquito que tenemos que trascender, tenemos que crecer, y eso pues precisamente lo que Dios está haciendo, precisamente que nosotros dependamos de Él, porque nosotros somos sus hijos, no somos cualquier cosa. Nosotros hemos declarado que el Señor Jesucristo es ¿quién? El Salvador. Y entonces dice la palabra que Él nos ha adoptado como sus hijos. Si usted adopta a un hijo, entonces ¿qué tiene que hacer? Proporcionarle todo lo que Él necesita. Así también es Dios con nosotros, nos proporciona todo. Nada más que a veces nosotros no sabemos pedirle, no sabemos orar como conviene. Entonces esto es algo fundamental, bien importante. Entonces, ¿qué dice ahí en Marcos 11:22? Dice, tened fe en Dios. Pero dice que el original no dice así, sino en el original dice, tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios. Entonces, verdaderamente, ahí nos está hablando de una cosa tan importante. Porque de aquí depende la base, de aquí depende el fundamento de cada uno de nosotros como cristianos. Si no tenemos ese conocimiento de la fe, entonces pues nos vamos a tardar mucho, como dice, para que nosotros podamos desarrollar una vida cristiana como se debe. Y por eso muchas personas se quedan así como tristes, se desaniman, a veces no van, todo eso. Entonces es bien importante que cuando nosotros estemos escuchando la palabra, es atesorar la palabra. Lo que estamos viendo ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra y creerla, y cuando la creemos nosotros le damos vida a esa palabra, porque la palabra tiene vida, pero puesta en el libro, este santo libro, no nos sirve de nada. Nosotros tenemos que sustraer el poder de la palabra para que haga efecto en nuestras vidas, si no de otra manera no pasa nada, y si no pasa nada nosotros nos quedamos vacíos. Mientras que Dios, como dice a través de su palabra, Él está hablando, recuerde que Dios, ¿a dónde está? Dios está en su palabra.
Dios está en su corazón porque así lo dijo, que él venía a vivir ¿a dónde? En un corazón, en el templo, en el tabernáculo. ¿De quién? De cada una de las personas que le creen, de cada una de las personas que ha confesado que Dios es el único proveedor, el único sustentador de todas estas cosas. Lo estábamos viendo hace 8 días precisamente, que Jehová Jireh es nuestro proveedor, el dador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Entonces tenemos que tener mucha seguridad en esto, porque no solamente en la área económica, la oración es para todas las cosas que nosotros necesitamos día tras día. Por ejemplo, muchas veces yo he oído que me dicen, pero es que es difícil. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, a poner en práctica una oración sencillita. Por ejemplo, si usted tiene su automóvil y ve usted, por ejemplo, que los estacionamientos están a reventar y que no hay lugar, pero usted por fe va a encontrar un lugar. Entonces, esa es una petición pequeña, muy pequeñita, pero así se va uno desarrollando y va uno practicando. Y va uno tomando como coraje y confianza, y entonces así podemos pedirle de ir de menos a más, de menos a más. Entonces ese es el secreto, como dice, de la oración y la petición y las oraciones que nosotros hacemos. ¿Qué les parece, hermano? ¿Verdad que bien? Muy importante, como dice, ¿no? Entonces, seguimos aquí. Entonces, estamos viendo que Dios dice que ya nos dio una medida de fe. Entonces, esa medida hay que cosa, hay que acrecentarla. ¿Y cómo la vamos a acrecentar? Pues creyéndola, poniéndola en práctica en todas las cosas que nosotros necesitemos. No solamente vamos a orar cuando nosotros necesitamos algo, no, la oración es cada día, ya sea tarde o mañana. Tarde y mañana nosotros tenemos que tener una dependencia total de Dios. Eso es lo que Él le agrada. Que nosotros le demos gracias en todo, pero también que dependamos siempre de Él, porque si no dependemos de Él, entonces se empieza a llenar de orgullo el corazón del ser humano, y entonces, como dice el Señor, lo deja a un lado. No, Él quiere, y es un Dios, como dice, que le agrada que uno le agradezca a todos. La palabra dice también que demos gracias en todo porque es su voluntad de Él. Así que tenemos que tener mucha dependencia. Por ejemplo, en este caso, ya se los he dicho en otra ocasión, pero hoy se lo recuerdo, que Dios, como dice, pone que un cerco de protección a nuestra familia en lo que está pasando ahorita con este virus, como dice, que está afectando las vidas de muchas personas. Pero nosotros estamos guardados por Él, guardados por el poder de Dios a través de la fe. Así que tenga mucha confianza en Él, porque Él va a hacer. Porque Él no está, no es que no sea un Dios que no oye. Él oye perfectamente bien. Es decir, que recuérdelo bien. Entonces, cuando usted vaya con su petición, vaya en una forma bien específica para pedirle lo que le va a pedir. Así que eso es un punto muy, muy importante. Les quiero compartir un versículo que dice aquí en Marcos 11:24. Y esto dice, por tanto os digo, que todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibiréis. Fíjense nomás lo que está diciendo este texto. Entonces dice que en el momento que uno está orando, el Señor, como dice, ya oyó y ya dio lo que nosotros le estamos pidiendo. No dice que piensa hacerlo, no, ya lo dio. Entonces ahí es precisamente en que nosotros no analizamos bien la palabra y pues ¿qué decimos? No, bueno, es la voluntad de Dios y que me conteste cuando Él quiera, cuando sea su voluntad y todo eso. No, se los recuerdo una vez más que dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed, aquí está el punto, esta es la base central del texto, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que pues esto
es algo muy importante. No sé si usted lo ha leído alguna ocasión, pero yo pienso que sí, porque yo sé que son personas muy activas y que les gusta investigar en la palabra. Así que ese es un texto, como quien dice, un texto central. Hay otro que dice en Mateo 21, 22, casi la misma palabra que dice, dice que cuando oréis, creed, dice cuando oréis, creed que lo recibiréis. Entonces es algo verdaderamente, como dice, fundamental en cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que ir con esa seguridad de que Dios nos va a responder y que Dios está oyendo. Así que es algo muy importante. Dice aquí la palabra, dice, usted tiene que creer que ya ha recibido antes de ver una manifestación visible. ¿Me entienden? Esa es la problemática de cada uno de nosotros, que podemos darle gracia y podemos creer hasta que vemos, como dice, la manifestación visible. Mientras no, y no es así. Aquí primero se cree, como ya le dije, y después, como dice, se recibe. Después, como dice el Señor, da todo lo que nosotros queremos. Así que recuérdelo bien. Usted cuando está orando y está pidiendo, usted no va a ver nada. Así lo dice el texto de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, hermano. Dice, cuando oremos debemos de venir a la presencia de nuestro Padre sabiendo que Él nos oye, que Él siempre nos escucha. Hay cristianos hoy en día que no creen que realmente que Dios los escucha, y cuando oran, la oración se vuelve como mecánicamente nada más. ¿Me entiende? No tiene ninguna esencia, son palabras nada más, porque no lleva la esencia de la fe. Si nosotros no creemos que Dios nos oye, entonces sí estamos mal. ¿Entiende? Porque el que llega con Él es porque conoce y sabe y cree que Dios está presto, ¿para qué? Para oírnos, ¿me entiende? No solamente en tiempos críticos, sino en todo tiempo el Señor está oyendo todo lo que nosotros le hablamos, pero también Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. Así que, mis hermanos, yo les invito para que usted sea una persona verdaderamente crecida en la palabra de Dios. Es importante, es bien importante que nosotros le creamos a nuestro Dios y tengamos confianza en Él, que Él siempre nos va a dar, Él siempre nos está escuchando. Yo pienso que es un deleite para Él cuando nosotros le pedimos así con esa plena certeza y sabiendo a quién nos estamos refiriendo. Entonces el Señor, como dice, es un Señor que realmente, como dice, se deleita con darle todo lo que necesitan sus hijos o sus hijas o las familias, ¿entiende? Es Él, creo yo, que así es, se siente Él, se siente honrado cuando uno le tiene confianza al Señor y le cree. Así que, mis hermanos, créalo, que en cuanto a las cosas financieras y todo eso, el Señor provee. A Él no se le hace difícil, como dice, únicamente lo que nos falla a nosotros, y eso es lo que estamos confirmando hoy, que nosotros le tengamos confianza. Así que, por favor, una vez más, se lo recuerdo, que cuando usted vaya delante del Señor, vaya con una actitud específica, qué cosa es lo que usted quiere, y qué quiere que le responda el Señor, y qué quiere que le dé el Señor. Es algo muy, muy, muy importante, mis hermanos. Así que no se me desanimen, sino al contrario, tomen mucha fuerza en este momento que lo necesitamos. Yo pienso que nosotros somos, como seres humanos y como la oportunidad que nos da Dios de poder creer en Él, somos verdaderamente personas muy dichosas, bienaventuradas,
¿Por qué? Porque estamos confiando en el Dios bendito y eterno que nos ve, que tenemos aflicción, tenemos necesidad y Él nos suple. Muchas veces, como dice, porque a mí me ha pasado, como dice, bueno, si la palabra dice que Dios sabe todo lo que yo necesito, pues no, entonces ¿para qué le pido? Él sabe lo que necesito y Él me lo va a dar. No, pues no es así. Nosotros tenemos que ir con sencillez y humildad, poder ir ante su presencia y pedirle de todo nuestro corazón que nos provea lo que nosotros necesitamos. Porque es fundamental esto. Si no, nada más como dice, no podemos dar un buen testimonio de lo que Dios hace. Dios hace maravillas en cada uno de nosotros, pero aquella persona que le cree. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el desafío de esta mañana? Que usted sea capaz de creerle y el Señor le va a proveer todo lo que usted necesita, mis hermanos. Así es que yo les invito para que no se me ponga triste, sino al contrario, tome coraje, porque el enemigo también ahí trabaja, como dice, ¿no? Muchas veces a mí me lo ha dicho, como dice, ¿no? Que ¿a quién le hablas? ¿A quién le pides? Si no lo ves. Pero nosotros tenemos la plena certeza de que Él vive en nosotros. Hay un texto muy importante que a mí me gusta ahí en Romanos, capítulo 10, versículo 10, que dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros tenemos que confesar. Nosotros tenemos que darle la libertad al Señor Jesucristo que se encargue de nuestra familia. Por fe, sabemos de antemano que Él también está escuchando, que nosotros estamos esperando que Él se encargue de nuestra familia. Él se encargue de aconsejar, Él se encargue de motivarlo a buscar de la palabra, a buscar de la oración, a buscar de las reuniones generales, ¿entiendes? Porque es muy necesario. Entonces, a veces nosotros como padres o a veces nosotros como mayores, a veces no tenemos tolerancia para con nuestros hijos o con la familia, pero cuando nosotros le pedimos al Señor por fe, entonces Él se encarga de poder motivar a la señora. Así es que, escuche esto, hermano. El Señor está reducido a través de nuestra boca. Si esta boca se cierra, si a esta boca le ponemos candado, nada más no pasa nada. Pero cuando nosotros nos atrevemos a soltar la lengua y a poder hablarle a Él, entonces suceden muchas cosas, muchas cosas. Usted tiene que enterarse de todas las promesas de Dios. Porque, por ejemplo, si usted dice en oración, Señor, bendíceme, ¿sabe cuántas oraciones tiene el Señor? Perdón, ¿cuántas bendiciones tiene el Señor? Tiene más de 8,000 bendiciones. Entonces, si usted le dice, bendíceme, Señor, Él le puede decir, ¿cuáles de las 8,000 bendiciones que tengo quieres? Entonces, por eso es que yo le digo que tenemos que ir como bien certero y específico en lo que le vamos a pedir. Así es que nuestro Dios está presto para bendecirnos, únicamente que Él no trabaja solo, Él trabaja con cada uno de nosotros, ¿me entiende? Recuerde que el Señor está en su corazón. El Señor ha venido a hacer morada en su corazón. Así que depende de cada uno de nosotros. Si esta boca se cierra, nada más no pasa nada. Así que, mis hermanos, yo los desafío que en esta mañana usted tome esa decisión de poder hacer una lista y decirle, esto es lo que le voy a pedir a mi Dios. Y en el nombre de Jesucristo, declárelo con todo su corazón, siga orando y espere hasta que el Señor le llegue lo que usted le ha pedido. Así que eso es algo que yo les aconsejo en esta mañana, porque nos faltan todavía, según el calendario que nos pusieron, apenas vamos por la mitad. Pero no importa, sabemos que nuestro Dios es bueno y que Él nos va a suplir todas nuestras necesidades. Yo con esto le termino de decirle esto. Cuando yo conocí de esta palabra de Mateo 6:25, a mí me partió verdaderamente ese pasaje.
¿Mm? Que dice que el cuerpo es más valioso que la ropa. ¿Mm? Que el estómago o la parte donde recibe el alimento es más importante que el alimento. Entonces, y empieza a describir que las aves del cielo no trabajan, no guardan en granero y todo eso, y Dios las alimenta. Dice que pone como ejemplo el lirio del campo, que dice que Salomón ni con toda su gloria ni con toda su riqueza se vistió como uno de esos lirios, que dice que hoy está y ya mañana desaparece y se va al fuego. Entonces, verdaderamente, como dice, como que me despertó esa palabra, como que me dio, como dice, unas cachetadas con guante blanco y me hizo recapacitar. Dije yo, tiene razón, Señor. Tantas veces que he estudiado esta palabra y no le había yo encontrado verdaderamente el significado. Pero gracias a mi Dios, como dice, que tiene compasión de cada uno de nosotros, y entonces ahí me dio con todo el Señor. Así es que yo se los comparto también, que nosotros lo que tenemos que hacer es esperar, y el Señor va a proveer, el Señor va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Únicamente que nos tenemos que mantener como fieles a Él y esperar en Él. Así que, mis hermanos, que Dios me les bendiga y escudriñe la palabra. Es bien importante verdaderamente estudiar la palabra, pero en oración, hermano. Usted tiene que decirle, Señor, dame la capacidad de poder entender, comprender, discernir, Señor, la palabra. Porque es fundamental, hermano. No podemos leer nada más algo que no le damos la importancia, porque dice que la palabra es viva. Y si la palabra es viva, ¿cómo es posible que en mí no hace nada? ¿Por qué? Porque esa palabra que usted la toma, le tiene que dar vida cuando la recibe. ¿Y cuándo le va a dar vida? Pues cuando ora y la pone por práctica, ¿entiende? Como esa palabra que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando toma uno esa palabra y la empieza a vivir y la empieza a poner por obra, entonces, ¿qué hace el Señor? Trae libertad. Y esa libertad, pues es una libertad gloriosa, poderosa para cada uno de nosotros. Y ahí empezamos por cositas muy, muy insignificantes, pero que trae un trasfondo muy hermoso, muy lindo, como dice, ¿no? Y eso enriquece la vida del cristiano, enriquece la vida del creyente. Así que yo les invito, mis hermanos, no se me quede, no se me desanime, y tenemos que echarle ganas y salir adelante, hermano. Pero no solos, con el Señor. Así que, mis hermanos, permítanme hacerle una oración. Quiero pedir al Señor, nuestro Dios, que le dé la capacidad de poder, que usted escuche y que usted atienda, como dice, estas palabras tan hermosas, tan fructíferas, se puede decir, porque todas estas palabras traen un fundamento, un crecimiento. Pero cuando nosotros verdaderamente, como dice, ¿no?, estudiamos la palabra con mucha atención y ver el significado. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar entonces. Eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, bendito Dios Señor, porque nos permites, bendito Dios Señor, y eso es algo que te agradecemos profundamente, Señor, el don de la vida. Gracias, Señor, porque hasta este momento no nos has dejado. Gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor del cielo, no hemos dejado de creer. No hemos buscado en otro lugar, Señor. Tú eres lo primordial, tú eres lo fundamental en nuestras vidas, Señor, Padre Santo y Eterno. Y ayúdanos, bendito Dios, Señor, para poder, Padre Santo, tomarnos de ti, Señor. Y permite, Dios, Señor, Padre Santo, que seas, bendito Dios, Señor, Padre Santo, la persona, bendito Dios, Señor, que dependemos totalmente de ti, bendito Dios, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, bendito Dios, en la vida familiar, en la vida personal. Sabe de antemano, Señor del cielo, cómo estamos delante de ti, Señor. A ti no te podemos engañar porque usted conoce todo, usted sabe todo, usted ve todo, Señor, mi Dios. Padre Santo, ayúdanos, Dios Señor, si hay algún pecado que no nos deja que podamos creer en esa libertad, Señor, muéstranoslo, revélanos, Padre bendito, Dios Señor, y permite hacer las cosas como verdaderamente, bendito Dios Señor, a usted le gusta, bendito Dios Señor.
Gracias te doy, Padre Santo, por todas las personas que van a ver este video, Señor Padre Santo, que enriquezca sus vidas en grande manera, bendito Dios, y que estas palabras sean de gran bendición para sus vidas, porque esto, Dios Señor, trae verdaderamente, Dios Señor, del cielo un crecimiento. Esto trae, Señor, del cielo, que cuando salgamos de todo esto, Señor del cielo, vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu poder, Señor, vamos a ver, Padre Santo, que tú no nos has dejado ni un momento, bendito Dios, Señor. Y que nosotros también, Padre Santo, dependemos de ti, bendito Dios. Dependemos, Padre Santo, absolutamente, bendito Dios, Señor del cielo, de tu presencia en cada una de nuestras vidas y de nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre Santo eterno, que pongas un cerco de protección, bendito Dios, Señor, Padre Santo, alrededor de nuestras familias y alrededor, Señor, de cada vida, Dios, Señor, Padre Santo, que te clama, que te pide, bendito Dios, Señor, con todo el corazón, Padre Santo. Yo bendigo, Señor, en grande manera a cada una de las personas, bendito Dios, que van a ver este video, Señor. En el nombre, que sobre todo nombre, Cristo Jesús nuestro Señor, te damos muchísimas gracias. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos para la otra semana. Amén.